Que tal? Como están? Moi boas noites, sean benvidos unha semana máis a este foro da actualidade. Un foro no que hoxe falaremos de temas moi interesantes, como é aquilo de que é un mito, que é unha lenda. Para dar resposta a estas preguntas xa estamos na compañía de Pablo Otero, investigador do CSIC. Pablo, moi boas noites. Boas noites. Tamén nos acompaña Eduardo Pardo, tamén investigador e profesor do CSIC. Moi boas noites, don Eduardo. Tamén nos acompaña Isidro García, tamén investigador do CSIC. Isidro, moi boas noites. Boas noites. Bueno, pois creo que este foro da actualidade vamos a comezar con Isidro, que teño aquí ao meu lado, falando daquilo de que é un mito, que é unha lenda. De que xeito daríamos resposta a esta pregunta tan ampla, eu creo, non? Claro, xa empezo dicindo que de algún xeito xa complicache un pouquiño a cousa, porque o mito de por sí non ten nada que ver ca lenda. Nada. Non ten nada que ver. Un mito, pois, é, digamos, un relato, un instrumento expresivo nun ámbito precientífico que o xénero humano, os homens, as persoas, ou non encontrar unha xustificación, non encontrar unha explicación, pois botaban mal a un relato, moitas veces fabuloso, para, de algún xeito, como dixen antes, explicar aquela realidade que se escapaba á súa intelección, á súa comprensión. Así foi como xurdiron os mitos. E un mito non ten nada xa... Non ten nada que ver coa lenda, non ten nada que ver coa lenda. O sea, a lenda, fíjase, é no relato en sí, mentras que o mito vai, fíjase máis ben no porqué de unha realidade, non no como, no porqué e no para qué. En este sentido non ten nada que ver ca lenda. Hai que tamén que ter en conta que, claro, míticos, mitológicos, hoxe, digamos, na acepción que ten o concepto e o termo isto de mito, non ten nada que ver, digamos, pero claro, non estamos aquí co aspecto técnico, non estamos aquí nun ámbito, nun sector científico, técnico, histórico, entonces temos que de algún xeito delimitar ben o significado técnico de mito en contraposición á lenda, como diría eu, a fantasía, a falsificación, adulteración, en concreto no noso ámbito, que non somos historiadores. Por tanto, mito non ten nada que ver con lenda. E cando se dice dentro da historia de Galicia, o personaje Pardo de Cela, do que eres tú experto, é un mito. Fixeron un mito del... Non, fixeron unha adulteración, unha falsificación de historia, porque eso que fixeron, que montaron, que foi como, non sabes tú máis que eu, como toda a historia, como sucedeu, pois, eso non é que non se soupese o que pasou con Pardo de Cela, sabíase moi ben. O que pasa é que hai, por intereses, moitas veces por errores que se cometeron, por non ter documentación, pero as máis das veces que penso por intereses políticos, sociales, o que fose, pois adulterouse. Por tanto, moitas veces na historia do que vamos a falar todos os temas concretas que ten que ver o mito e os templarios, o mito e a orden de Santiago e as órdenes militares, e tal, non son relatos míticos. Hai sí relatos míticos, claro que hai, pero, por exemplo, no Camiño de Santiago aí hai relatos míticos, pero en todo o demais son máis ben falsedades, adulteraciones, pero nunca mitos. Eso é o que tiño que dicir, digamos, en resumen, o que tiño que dicir. Eduardo, queren añadir algo máis, non? Sin rectificar, naturalmente, a Isidro, que está hablando de lo que él sabe, y yo voy a hablar de lo que no sé, pero como no sé, yo hablo con un hombre de la calle, un hombre ignorante en ese asunto. Yo sí me gustaría añadir que una cosa es el concepto de mito y otra cosa las acepciones de carácter vulgar o vulgarizadas en la sociedad hoy. O sea, yo le oigo decir a mis hijos hablar de la mítica hamburguesa de no sé dónde o de las míticas zapatillas no sé cuánto. Es decir, el concepto de mito, el término mito, se asocia a otras interpretaciones vulgares. Y en ese sentido lo que adquiere significación cuando hablamos de mitos históricos. No hablamos de mito propiamente, hablamos de otras cosas. Claro. Pero igual que hablamos de mito, hablamos de otras muchas cosas, o un estereotipo, o en fin, que son términos que, bueno, que vienen a conducirnos
a lo que vamos a hablar un poco es cómo se desfiguran los hechos, las realidades históricas, a partir, una vez no es un mito, pues a través de una leyenda, a través de una recreación intencionada que adultera un hecho histórico, a través de una exageración para hacerlo más atractivo o para que sirva a unos intereses determinados. Más o menos, eso es un mito. Hombre, en estricto senso, no, pero sirve un poco en el lenguaje coloquial para entenderlo. Ya, pero yo Quero dar resposta, imagino. Yo lo que quería desde un principio, xa o que dixen que respetando todas as acepciones que hai, eu tamén había que ter en conta que estamos nun foro no que estamos falando, nun foro técnico, que é contrapoñer historia e mito. Por tanto, hai que deixar as acepcións e os significados actuais que ten a palabra mito para, efectivamente, ir ao meollo, porque aquí, efectivamente, hai moitos telespectadores que nos están vendo, xente comigo, porque que non é do noso sector, pero eu teño por seguro que aquí hai filósofos que desde os anos 60 do século pasado se dedicaron con intensidade a estudiar o mito, e non facemos esta delimitación tan estricta, se nos botanos a chepa. Eso te por seguro que sí, que é así, como pasou fai uns anos tamén cando alguén, profesor da universidade, chegou a dicir que o feito xacobeo, sepulcro de Santiago, todo o que conlevaba o sepulcro de Santiago, e o camiño de Santiago, e a avenida a España, que era mito, pero identificaba mito con lenda. Rapidamente se botaron encima as persoas que de algún sitio están metidas, por exemplo, da filosofía, e concretamente os cregos, que houve algún crego que incluso daquela escribiu un artigo no Correo Galego, poñendo claramente, distinguindo que era o mito dunha lenda ou dunha falsificación. Isidro, imos de dar paso a Pablo, que temos tamén nesta mesa de actualidade, neste foro. Eu quería preguntarlle como se desmonta un mito. Na actualidade, pódese desmontar un mito e de que maneira? Contanos, Pablo. Desde mi punto de vista, se puede y se debe. Y en particular en lo que es nuestra parcela, la investigación histórica, es decir, desde la ciencia histórica, sí que se puede desmontar el mito. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues a mí me gusta mucho recordar una frase que no es mía, que fue de un político gallego, que es que la historia nace en el ensueño y termina en el archivo. Y efectivamente, para desmontar los mitos o para desmontar falsificaciones están las fuentes históricas, están los archivos que custodian esas fuentes, y a partir de ellas se puede llegar a aproximarse a conocer un poco cómo fue la realidad y por tanto desmontar falsedades. Por ejemplo, uno de los temas que son especialmente candentes en un hecho histórico sucedido en la Galicia del siglo XV, como es el movimiento irmandiño, pues el descubrimiento de una fuente importante que fue el pleito Tavera-Fonseca, que fue además editado por un antiguo compañero de nuestro instituto, el profesor Ángel González, pues fue decisivo y contribuyó de una manera definitiva a desmontar ese mito de los irmandiños o esa falsificación de los irmandiños, hablando con propiedad. Además, pienso que Eduardo es un... estabas diciendo. Eduardo, sí, claro que sí, puede que tenga que decir algo, creo que tenga hecho esa referencia, esa frase, algo que aportar, ¿no? Pues a mí me ha venido a la cabeza corriendo lo que dijo el clásico. Lamento no poder precisar el nombre del clásico, pero sí una frase que me parece que viene muy a pelo a todo esto. Decía: no menospreciemos a la patria con fábulas, pudiendo ensalzarla con historia. Pascasio Sequino, algo así. No, es un romano, un latino. No menospreciemos a la patria con fábulas, pudiendo ensalzarla con historia. Yo creo que no, pero lo que me importa es el sentido de la frase, que viene muy a cuento lo que estás diciendo, ¿sí? Que es verdad, cómo se desmonta un mito. Pues se desmonta con la investigación y con la fidelidad a los documentos, ¿no? Otra cosa es la interpretación que puedas hacer tú de los acontecimientos, que es otro tema. El mito ya dije ao principio que o mito era nun ambiente precientífico. Era dar unha explicación a algo que non se sabe como. Entonces, pois, botábase mano dun lenguaxe moitas veces fabuloso, dun lenguaje exagerado, sin tempo nin espacio. Iso é o mito, pero é precientífico. Como se desfai o mito?
pois, como cas lendas e como as mentiras. Despois, pois, con coñecemento científico. En todo caso, sea mito, sea leyenda o mito, lo que estamos de acuerdo, estamos hablando, yo no hablaría tanto de falsificación, porque me parece una palabra muy... Adulteración. Muy tal, yo hablaría de fábulas, o sea, la fabulación de la realidad, de la historia, para hacerla más atractiva, más seductora, más atrayente y facilitar la comprensión o la transmisión del hecho histórico en las generaciones. Puede ser leyenda, puede ser mito, es fabular la historia. Es decir, perdona, pero muy al caso de lo que tú has mencionado, los irmandiños, o tú que hablabas de Pardo de Cela. ¿Hay una adulteración del hecho histórico? Hoy en día, sabemos que sí, porque hemos encontrado documentación que desdice esa fabulación, ¿no? Pero no es una falsedad tampoco. Y yo lo de desmontar un mito, desmontar una fabulación, una leyenda, estoy de acuerdo desde la perspectiva de historiador, pero hay que reconocer que las fábulas, las leyendas, hacen mucho más bonito el relato histórico. Y por lo tanto son parcela tamén del patrimonio. Quizás, Eduardo, están moi ben escritas, moi ben contadas para que teñan tantos séculos de historia, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la historia de Mariscal Pardo de Cela, que es el que se ha mencionado aquí, sí, y nos sujetamos al hecho histórico, a lo que dicen los documentos, dejo a un lado todo lo que pueda ser la interpretación o la valoración de los acontecimientos, la interpretación como historiador, si no hablo del hecho en sí, ponemos los hechos que nos dan los documentos y ponemos la historia que nos transmite la leyenda, es infinitamente mucho más atractiva, mucho más bonita la leyenda del Mariscal Pardo de Cela, con el hecho dramático de la cabeza que cae y rebota en la puerta catedral diciendo credo, credo, que no la historia real del Mariscal en aquella alcoba del canónigo de Mondoñé, donde estaba encerrado y donde hace el testamento y al día siguiente le corta el pescuezo. En fin, pues eso es algo que quiero decir, que la historia y la reivindicación del hecho histórico, de la verdad histórica, es importante, muy importante, pero no tiene por qué estar reñida con el mantenimiento de una fábula, de una tradición, de una leyenda, que tiene su atractivo tamén. Isidro, estamos de acordo nisto? Pois eu non estou moi de acordo, porque non estar de acordo, digamos, o elemento básico da historia, pois é a verdade. E pode ser que a verdade, tendo sempre a verdade ante os ollos, sen ninguna fabulación, ninguna adulteración, pódese facer esa verdade, pois, non sei, alegre, agradable, como se pode facer unha lenda. Porque anda que a historia concreta que ha pasado, é real, que ha sucedido tanto en España como en Galicia, pois é dabundo sustanciosa para facer un relato literario, se quere, sin botar mal, digamos, a falsedades ou a leyendas ou a fábulas. Pablo, que leo o teu posicionamento? Volvendo a cita que dixeche tú do clásico, que tendo unha historia... Deixamos rematar a Isidro, agora damosche paso. Tendo unha historia tan sustanciosa, para que vamos a botar mal as fábulas. É así, é así. Agora sí, Pablo, que leo o teu posicionamento? Que opinas ao respecto? Yo reclamo un poco el papel de los historiadores en la sociedad de hoy, ¿no? Que es así muy utilitarista, parece que lo que hacemos nosotros pues de poco vale. Y es que en cierta medida también hay veces que, y es descorazonador, que se utilice la historia como reclamo turístico, que muchas veces se hace, o determinadas parcelas del patrimonio como reclamo, y que sin embargo no se ajusta a lo que es la realidad. Y pienso, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero el famoso recurso a los templarios. Villa templaria, castillo templario, claro, si sabemos positivamente, y cuando digo positivamente digo documentalmente, por las fuentes, que nunca existió un castillo templario, nunca hubo en esa zona templarios, claro, parece como que estase un poco en contra pues de lo que es la tradición de un municipio, de una localidad, que ya han asumido esa realidad como propia, y sin embargo está basada en una falsedad. Pues por una malinterpretación de las fuentes, porque confunden una orden militar como la del Temple que se extinguió en el siglo XIV con otra como puede ser la de San Juan o la de Santiago. En cierta medida también es descorazonador, y también, por otro lado, yo reclamo la utilidad, la necesaria utilidad de los historiadores a la hora de desmontar esto, porque si un castillo no es templario y es sanjuanista, pues bienvenido sea.
Sí, totalmente de acuerdo. Eduardo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo dije antes en relación con el respeto esas lendas, ¿no? hacia las leyendas no implica para nada la obligación del historiador y de dejar claro cuál es la realidad histórica, y sobre todo en esas adulteraciones que se hacen, que entristecen. Ahora has mencionado esto de los castillos y ahora yo pienso, por ejemplo, una moda que se ha impuesto en estos años en Galicia, hablo de los últimos 10, 15, 20 años, no más, que todo son ferias medievales, ¿verdad? Y entonces hay unos profesionales que se mueven en torno a esas ferias y van de pueblo en pueblo montando esos chiringuitos. A mí me parece muy bien, o sea, no me parece mal, todo lo contrario. Pero me entristece que, por ejemplo, que en todos esos pueblos donde se hacen esas ferias medievales no se haga una singularización de su propia feria. Y la mejor singularización es cuando ponen todas esas banderolas en los pueblos, con heráldicas y con escudos que no existen y que no tienen nada que ver con la realidad, y no haya un esfuerzo como se hizo hace ya algunos años en Pontedeume, cuando se hacían unas cenas medievales, donde ahí se fabricaron unos banderoles, unos estandartes y unas guardrapas de caballos de los caballeros y de los emblemas que eran de allí. ¿Y por qué cuando hacen en Noya o en Rivadavia o en no sé dónde no se hace adecuado a ese mismo santo? ¿O por qué se ensalza? Por ejemplo, yo comprendo que los de Rivadavia estén muy contentos, por ejemplo, con el tema de los judíos. Pero hombre, Rivadavia es mucho más que muchísimo más que la presencia judía. Pero aún puedo comprenderlo. Pero Monforte de Lemos, que reivindique su pasado judío, que es nimio, es insustancial, que no tiene nada que ver, cuando Monforte de Lemos es conocido por el mundo entero porque era la sede de un estado señorial que era el de los condes de Lemos. Pues hombre, enaltecer la figura del protector de Cervantes, de doña Inés Coello de Garza, de doña Juana la Desamada, de tantos y tantos personajes extraordinarios que tienen que ver con Monforte, y no andar indagando bajo las piedras si encuentran un personaje judío, que tengo mis reservas de que fuera judío, pero bueno, en fin, ese tipo de cosas creo que sí que son importantes. Incluso ¿no? Es curioso que algunas de estas falsificaciones o adulteraciones llegaron a la toponimia, y es concretamente, me acuerdo un caso que conoce bien Isidro, el famoso castillo Torre dos Novaes en Quiroga, por motivo de que en el siglo XIX se articuló una patraña, o sea, una falsedad, para poder reivindicar un título nobiliario que llegó a llamarse de Torre Novaes. A partir de hoy, incluso hay establecimientos en la propia localidad que llevan el nombre de Torre Novaes, o el castillo está señalizado, los restos del castillo, como Torre Novaes, cuando nunca existió. Pero no solamente es o que dices tú de que era o castillo de Torre Novaes, sino que ese castillo de Torre Novaes nunca se chamou Torre Novaes, nunca pertenceu nunca foi solar da casa Quiroga Vázquez Queipo, nunca foi solar deles, porque nunca pertenceu, sempre foi de Realengo, pasou a ser de Realengo no século XIII, pasou de ser de Realengo a Orde de San Juan, que aí foi onde se constituíuse en centro do que foi despois a encomenda de Quiroga. Por ya no hablar de muchos puentes que se titulan como puentes romanos, cuando en realidad no tienen más que 4 o 5 siglos. En el siglo XVI, XVII, XVIII. Eso así. Ya que mencionáis eso, estaba yo pensando en lo de la Orden de Santiago, habláis de los templarios, sabéis de la Torre Novaes, de tantas cosas que realmente el desconocimiento, la ignorancia genera situaciones como esta de Torre Novaes, y infinidad de casos más importantísimos o no tan importantes que están en toda la toponimia de Galicia. Eduardo, quería preguntarlle por os irmandillos e por a figura de Mariscal Pardo de Cela. Vostede coñece moi ben estas dúas figuras. Como foi cambiando debido a esa investigación, debido á historia, debido aos estudos? Como cambiou esa lenda en realidade, por así decirlo? Cal foi esa evolución? Bueno, yo no diría que haya cambiado, porque volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Las leyendas o las fábulas se van generando con el transcurso de las generaciones y de los siglos, y se van asentando. Y luego la investigación que se hace y que descubre, por ejemplo, el caso Pardo de Cela, las cosas que se han ido conociendo a lo largo de los últimos 30 años,
desmontan buena parte de esa fábula, de esa imaginación, de esa leyenda, pero eso tiene reflejo en la realidad, en los libros de texto, en las enseñanzas en los centros docentes. Pues yo creo que tarda, o sea, va a tardar mucho tiempo hasta que, por ejemplo, se desmonte la idea de que el mariscal Pardo de Cela fue ejecutado el 17 de diciembre. Todos los gallegos saben que el 17 de diciembre le cortaron la cabeza a Pardo de Cela en la catedral de Mondoñedo. Sin embargo, hoy sabemos que no fue el 17, fue el 3 de octubre. Yo mucho me equivocaré, pero sospecho que tardará mucho tiempo en que eso es. ¿Por qué? Porque el poder, la influencia de las tradiciones y de las leyendas es muy fuerte, y el poder de la palabra del historiador, como estamos demostrando, lo que estamos diciendo, es muy limitada, va tardando, ¿no? Isidro, teño por aquí a Orden de Santiago, a súa relación con Galicia e o Camiño. Bueno, máis ben, esa pregunta da Orden de Santiago corresponde a contestar ao meu colega Eduardo. No, está bien. No, é mejor que la contestes tú, que no, bueno, además, como buen heraldista que eres, y en torno a lo que fue la Cruz de Santiago y la adaptación, por decir así, por la... Sí, eso es otro tema también interesante, pero hablando de la Orden de Santiago, pues es verdad. Tú ves a los peregrinos que vienen aquí y compran por aquí esos bastones con la Cruz de Santiago, ves a los canónigos de la Catedral de Compostela con la Cruz de Santiago, ves la tarta de Santiago y con esa cruz. Entonces se ha generado, a lo largo de los siglos, claro, sí, una especie de vinculación especial de lo que fue la Orden Militar de Santiago con la Iglesia y la ciudad de Santiago. Una relación que es absolutamente ficticia, es una fábula. O sea, la única relación que tuvieron la Orden de Santiago con la ciudad de Santiago, con la iglesia de Santiago, fue que vinieron a postrarse a los pies del apóstol, se declararon vasallos del apóstol y se hicieron llamar caballeros de la Orden de Santiago. O sea, cambiaron el nombre de la Orden por Orden de Santiago, pero ahí se acaba. La presencia histórica de la Orden de Santiago en Galicia es verdaderamente, yo diría que casi irrelevante. O sea, las propiedades que tuvieron la Orden de Santiago en Galicia son 4 leiras. Es una encomienda, la encomienda de la barra, nada más. Una encomienda de la barra sin unidad geográfica, además, claro. Porque ciscada por como puido coller tanta importancia co paso dos séculos? Que en a Orden de Santiago por si impúxose, pero desde que fai uns anos empezamos a estudiar no Instituto de Estudios Gallegos de Procedimento cual era a auténtica orden militar aquí en Galicia, que era a Orden Militar de San Juan de Jerusalén, todo isto se desmoronou. E aquí en Santiago, en concreto, na zona de Santiago, era tal o poder que tiña o arcebispo, o poder jurisdiccional, que non, vamos, unha orden que está presente en todos os lugares de Santiago, como a Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que chegou a ter hasta 6 encomendas, aquí en Galicia, e tiña en todos os lados propiedades. Aquí en Santiago apenas tuvo nada. O pouco que tiñan era unha casa aí que está moi ben delimitada na Plaza do Teural, unha igrexa, a igrexa moi cerca de Santiago, en Negreira, San Pedro de Bugallido, pertenecendo a Porto Marín, jamás. Pero cuanto máis a Orden de Santiago. A Orden de Santiago aquí prácticamente non tuvo ninguna importancia. Con isto, ni siquiera tampouco as órdenes militares aquí en Santiago tampouco tuveron, incluso por antonomasia, a Orden Militar por antonomasia que era de San Juan de Jerusalén, apenas tampouco tuvo importancia. Teño por aquí 2 minutos quedanos de foro de actualidade. Vía Láctea, Camiño de Santiago. Pois mira, a Vía Láctea concretamente, é un dos relatos, sabes que a Vía Láctea xurdiu no século XI, está no libro cuarto do Códice Calistino, que está hoxe tan de moda, efectivamente. Entonces, había que facer propaganda do feito xacobeo. Entonces, pois claro, botouse man no libro cuarto a un relato ficticio de que Carlomagno veu aquí a Santiago a salvar o sepulcro do apóstolo Santiago, que había sido ocupado polas tropas islámicas, por tropas maometanas. E como veu? Pois aí entra o mito, a través, digamos, de unha revelación que lle indica polas estrellas, pola Vía Láctea, o camiño que vai a seguir desde o mar de Frisia hasta
por decir así, hasta Santiago de Compostela para liberar o sepulcro das tropas maometanas. Ese é, por decir así, un relato que se fixo no século XI, sí, o descubrimento do sepulcro fíxose na primeira metade do século IX, xa me dirás, o sea, habían pasado xa había moito camiñante, moito peregrino que había pasado por aquí. Entón foi no século XI cando se fixo precisamente ese relato, e é un relato mítico para darlle, utilizando elementos míticos para, como eran estos elementos siderales, para darlle importancia a unha realidade que estaba aí, que era a realidade do sepulcro do apóstolo Santiago. Sobre estes mitos, sobre esta investigación, sobre outras moitas, como teño por aquí, a Doma da Castración de Galicia, a Inquisición, a lectura de epígrafes, símbolos de Galicia, temos moitos máis asuntos que tratar, que analizar con os contertulios de hoxe, pero eso será noutro foro de actualidade, así que, Pablo, Eduardo, Isidro, un auténtico placer, boas noites. Boas noites. Moi boas noites tamén a todos vostedes, desfruten do que resta de semana, lembren que voltamos o vindeiro xoves con máis temas de actualidade neste foro. Sexan felices. Que tal? Como están? Moi boas noites, sejam benvidos unha semana máis a este foro da actualidade. É un foro no que hoxe falaremos de temas moi interesantes, como é aquilo de que é un mito, que é unha lenda. Para dar resposta a estas preguntas, xa estamos na compañía de Pablo Otero, investigador do CSIC. Pablo, moi boas noites. Boas noites. Tamén nos acompaña Eduardo Pardo, tamén investigador e profesor do CSIC. Moi boas noites, don Eduardo. Tamén nos acompaña Isidro García, tamén investigador do CSIC. Isidro, moi boas noites. Boas noites. Bueno, pois creo que este foro da actualidade imos a comezar con Isidro, que teño aquí ao meu lado, falando daquilo de que é un mito, que é unha lenda. De que xeito daríamos resposta a esta pregunta tan ampla, eu creo, non? Claro, xa empezo dicindo que de algún xeito xa complicache un pouquiño a cousa, porque o mito de por sí non ten nada que ver ca lenda. Nada. Non ten nada que ver. Un mito, pois, é, digamos, un relato, un instrumento expresivo nun ámbito precientífico que o xénero humano, os homens, as persoas, ou non encontrar unha xustificación, non encontrar unha explicación, pois botaban mal a un relato, moitas veces fabuloso, para, de algún xeito, como dixen antes, explicar aquela realidade que se escapaba á súa intelección, á súa comprensión. Así foi como xurdiron os mitos. E un mito non ten nada xa... non ten nada que ver coa lenda. Non ten nada que ver coa lenda. O sea, a lenda, fíjase, é no relato en sí, mentras que o mito vai, fíjase máis ben no porqué de unha realidade, non no como, no porqué e no para qué. En este sentido non ten nada que ver ca lenda. Hai que tamén que ter en conta que, claro, míticos, mitológicos, hoxe, digamos, na acepción que ten o concepto e o termo isto de mito, non ten nada que ver, digamos, pero claro, non estamos aquí co aspecto técnico, non estamos aquí nun ámbito, nun sector científico, técnico, histórico, entonces temos que de algún xeito delimitar ben o significado técnico de mito en contraposición á lenda, como diría eu, a fantasía, a falsificación, adulteración, en concreto no noso ámbito, que non somos historiadores. Por tanto, mito non ten nada que ver con lenda. E cando se dice dentro da historia de Galicia, isto, o personaje Pardo de Cela, digo que eres tú experto, é un mito, fixeron un mito del, non, fixeron unha adulteración,
unha falsificación de historia, porque eso que fixeron, que montaron, que foi como, non sabes tú máis que eu, como toda a historia, como sucedeu, pois eso non é que non se soupese o que pasou con Pardo de Cela, sabíase moi ben, o que pasa é que hai por intereses, muitas veces por errores que se cometeron, por non ter documentación, pero as máis das veces que penso por intereses políticos, sociales, o que fose, pois adulterouse. Por tanto, moitas veces na historia, do que vamos a falar todos os temas concretas que ten que ver o mito dos templarios, o mito da Orden de Santiago e as órdenes militares, e tal, non son relatos míticos, hai sí relatos míticos, claro que hai, pero, por exemplo, no Camiño de Santiago, aí hai relatos míticos, pero en todo o demais son máis ben falsedades, son adulteraciones, pero nunca mitos. Eso é o que tiño que dicir, digamos, en resumen o que tiño que dicir. Eduardo, quere engadir algo máis, non? Sin rectificar, naturalmente, a Isidro, que está hablando de lo que él sabe, y yo voy a hablar de lo que no sé, pero como no sé, yo hablo con un hombre de la calle, un hombre ignorante en ese asunto. Yo a mí sí me gustaría añadir que una cosa es el concepto de mito y otra cosa las acepciones de carácter vulgar o vulgarizadas en la sociedad hoy. O sea, yo le oigo decir a mis hijos hablar de la mítica hamburguesa de no sé dónde o de las míticas zapatillas no sé cuánto. Es decir, el concepto de mito, el término mito, se asocia a otras interpretaciones vulgares. Y en ese sentido lo que adquiere significación cuando hablamos de mitos históricos. No hablamos de mito propiamente, hablamos de otras cosas. Claro. Pero igual que hablamos de mito, hablamos de otras muchas cosas, o un estereotipo, o en fin, que son términos que, bueno, que vienen a conducirnos a lo que vamos a hablar un poco, es cómo se desfiguran los hechos, las realidades históricas, a partir, una vez no es un mito, pues a través de una leyenda, a través de una recreación intencionada que adultera un hecho histórico, a través de una exageración para hacerlo más atractivo o para que sirva a unos intereses determinados. Más o menos, eso es un mito. Hombre, en estricto senso, no, pero sirve un poco en el lenguaje coloquial para entenderlo. Ya, pero yo dar resposta, imagino. Yo lo que quería desde un principio, xa o que dixen que, respetando todas as acepciones que hai, eu tamén había que ter en conta que estamos nun foro, no que estamos falando, nun foro técnico, que é contrapoñer historia e mito. Por tanto, hai que deixar as acepcións e os significados actuais que ten a palabra mito para, efectivamente, ir ao meollo, porque aquí, efectivamente, hai moitos telespectadores que nos están vendo, xente comigo, porque que non é o noso sector, pero eu teño por seguro que aquí hai filósofos que desde os anos 60 do século pasado se dedicaron con intensidade a estudiar o mito, e non facemos esta delimitación tan estricta, se nos botanos a chepa. Eso te por seguro que sí, que é así, como pasou fai uns anos tamén cando alguén, profesor da universidade, chegou a dicir que o feito xacobeo, sepulcro de Santiago, todo o que conlevaba o sepulcro de Santiago, e o Camiño de Santiago, e a avenida a España, que era mito, pero identificaba mito con lenda. Rapidamente se botaron encima as persoas que de algún sitio están metidas, por exemplo, da filosofía, e concretamente os cregos, que houve algún crego que incluso daquela escribiu un artigo no Correo Galego, poñendo claramente, distinguindo que era o mito dunha lenda ou dunha falsificación. Isidro, imos de dar paso a Pablo, que temos tamén nesta mesa de actualidade, neste foro. Eu quería preguntarlle como se desmonta un mito. Na actualidade, pódese desmontar un mito e de que maneira? Contanos, Pablo. Desde mi punto de vista, se puede y se debe. Y en particular en lo que es nuestra parcela, la investigación histórica, es decir, desde la ciencia histórica, sí que se puede desmontar el mito. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues a mí me gusta mucho recordar una frase que no es mía, que fue de un político gallego, que es que la historia nace en el ensueño y termina en el archivo. Y efectivamente, para desmontar los mitos
O para desmontar falsificaciones están las fuentes históricas, están los archivos que custodian esas fuentes y a partir de ellas se puede llegar a aproximarse a conocer un poco cómo fue la realidad y por tanto desmontar falsedades. Por ejemplo, uno de los temas que son especialmente candentes en un hecho histórico sucedido en la Galicia del siglo XV, como es el movimiento irmandiño, pues el descubrimiento de una fuente importante que fue el pleito Tavera-Fonseca, que fue además editado por un antiguo compañero de nuestro instituto, el profesor Ángel González, pues fue decisivo y contribuyó de una manera definitiva a desmontar ese mito de los irmandiños o esa falsificación de los irmandiños hablando con propiedad. Además, pienso que Eduardo es un... estabas diciendo, Eduardo, sí, claro que sí, puede que tenga que algo, creo que tenga hecho esa referencia, esa frase, algo que aportar, ¿no? Pues a mí me ha venido a la cabeza corriendo lo que dijo el clásico. Lamento no poder precisar el nombre del clásico, pero sí una frase que me parece que viene muy a pelo a todo esto. Decía: no menospreciemos a la patria con fábulas, pudiendo ensalzarla con historia. Pascasio Sequino, algo así. No, es un romano, un latino. No menospreciemos a la patria con fábulas, pudiendo ensalzarla con historias. Yo creo que no, pero lo que me importa es el sentido de la frase, que viene muy a cuento de lo que estás diciendo, ¿sí? Que es verdad. ¿Cómo se desmonta un mito? Pues se desmonta con la investigación y con la fidelidad a los documentos, ¿no? Otra cosa es la interpretación que puedes hacer tú de los acontecimientos, que es otro tema. El mito ya dije en principio que o mito era un ambiente precientífico. Era dar unha explicación a algo que non se sabe como. Entonces, pois, botábase mano dun lenguaxe moitas veces fabuloso, dun lenguaje exagerado, sin tempo nin espacio. Iso é o mito, pero é precientífico. Como se desfai o mito? Pois, como cas lendas e como as mentiras. Desfaise, pois, con coñecemento científico. En todo caso, sea mito, sea leyenda o mito, lo que estamos de acuerdo, estamos hablando. Yo no hablaría tanto de falsificación, porque me parece una palabra muy... ¿Adulteración? Muy tal. Yo hablaría de fábulas, o sea, la fabulación de la realidad, de la historia, para hacerla más atractiva, más seductora, más atrayente y facilitar la comprensión o la transmisión del hecho histórico en las generaciones. Puede ser leyenda, puede ser mito, es fabular la historia. Es decir, perdona, pero muy al caso de lo que tú has mencionado, los irmandiños, o tú que hablabas de Pardo de Cela, ¿hay una adulteración del hecho histórico? Hoy en día, sabemos que sí, porque hemos encontrado documentación que desdice esa fabulación, ¿no? Pero no es una falsedad tampoco. Y yo lo de desmontar un mito, desmontar una fabulación, una leyenda, estoy de acuerdo desde la perspectiva de historiador, pero hay que reconocer que las fábulas, las leyendas, hacen mucho más bonito el relato histórico. Y por lo tanto son parcela también del patrimonio. Quizás, Eduardo, están muy bien escritas, muy bien contadas para que tengan tantos séculos de historia, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la historia de Mariscal Pardo de Cela, que es el que se ha mencionado aquí, ¿sí? y nos sujetamos al hecho histórico, a lo que dicen los documentos, dejo a un lado todo lo que pueda ser la interpretación o la valoración de los acontecimientos, la interpretación como historiador, si no hablo del hecho en sí, ponemos los hechos que nos dan los documentos y ponemos la historia que nos transmite la leyenda, es infinitamente mucho más atractiva, mucho más bonita la leyenda del Mariscal Pardo de Cela, con un hecho dramático de la cabeza que cae y rebota en la puerta catedral diciendo credo, credo, que no la historia real del Mariscal en aquella alcoba del canónigo de Mondoñedo, donde estaba encerrado y donde hace el testamento y al día siguiente le corta el pescuezo. En fin, pues eso es algo que quiero decir, que la historia y la reivindicación del hecho histórico, de la verdad histórica, es importante, muy importante, pero no tiene por qué estar reñida con el mantenimiento de una fábula, de una tradición, de una leyenda, que tiene su atractivo tamén. Isidro, estamos de acordo nisto? Pois eu non estou moi de acordo, porque non podo estar de acordo, digamos, o elemento básico da historia, pois é a verdade. E pódese que a verdade, tendo sempre a verdade ante os ollos, sen ninguna fabulación, ninguna adulteración, pódese facer esa verdade, pois,
non sei, alegre, pode ser agradable, como se pode facer unha lenda. Porque anda que a historia concreta que ha pasado, é real, que ha sucedido tanto en España como en Galicia, pois é dabondo sustanciosa para facer un relato literario, se quere, sin botar mal, digamos, a falsedades ou a leyendas ou a fábulas. Pablo, cal é o teu posicionamento? Volvendo a cita que dixeche tú do clásico, que tendo unha Deixamos historia... rematar a Isidro, agora damos che paso. Tendo unha historia tan sustanciosa, para que vamos a botar mal as fábulas. É así, é así. Agora sí, Pablo, cal é o teu posicionamento? Que opinas ao respecto? Yo reclamo un poco el papel de los historiadores en la sociedad de hoy, ¿no? Que es así muy utilitarista, parece que lo que hacemos nosotros pues de poco vale. Y es que en cierta medida también hay veces que, y es descorazonador, que se utilice la historia como reclamo turístico, que muchas veces se hace, o determinadas parcelas del patrimonio como reclamo, y que sin embargo no se ajusta a lo que es la realidad. Y pienso, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero el famoso recurso a los templarios. Villa templaria, castillo templario. Claro, si sabemos positivamente, y cuando digo positivamente digo documentalmente, por las fuentes, que nunca existió un castillo templario, nunca hubo en esa zona templarios, claro, parece como que estás un poco en contra pues de lo que es la tradición de un municipio, de una localidad, que ya han asumido esa realidad como propia, y sin embargo está basada en una falsedad. Pues por una malinterpretación de las fuentes, porque confunden una orden militar como la del Temple que se extinguió en el siglo XIV con otra como puede ser la de San Juan o la de Santiago. En cierta medida también es descorazonador, y también, por otro lado, yo reclamo la utilidad, la necesaria utilidad de los historiadores a la hora de desmontar esto, porque si un castillo no es templario y es sanjuanista, pues bienvenido sea. Totalmente de acuerdo. Eduardo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo dije antes en relación con el respeto hacia las leyendas no implica para nada la obligación del historiador y de dejar claro cuál es la realidad histórica, y sobre todo en esas adulteraciones que se hacen, que entristecen. Ahora has mencionado esto de los castillos, y ahora yo pienso, por ejemplo, una moda que se ha impuesto en estos años en Galicia, hablo de los últimos 10, 15, 20 años, no más, que todo son ferias medievales, ¿verdad? Y entonces hay unos profesionales que se mueven en torno a esas ferias y van de pueblo en pueblo montando esos chiringuitos. A mí me parece muy bien, o sea, no me parece mal, todo lo contrario. Pero me entristece que, por ejemplo, que en todos esos pueblos donde se hacen esas ferias medievales no se haga una singularización de su propia feria. Y la mejor singularización es cuando ponen todas esas banderolas en los pueblos, con heráldicas y con escudos, que no existen y que no tienen nada que ver con la realidad, y no haya un esfuerzo como se hizo hace ya algunos años en Pontedeume, cuando se hacían unas cenas medievales, donde ahí se fabricaron unos banderoles, unos estandartes y unas guadrapas de caballos de los caballeros y de los emblemas que eran de allí. ¿Y por qué cuando hacen en Noya o en Rivadavia o en no sé dónde no se hace adecuado a ese mismo santo? ¿O por qué se ensalza? Por ejemplo, yo comprendo que los de Rivadavia estén muy contentos, por ejemplo, con el tema de los judíos. Pero hombre, Rivadavia es mucho más que muchísimo más que la presencia judía. Pero aún puedo comprenderlo. Pero Monfort de Lemos, que reivindique su pasado judío, que es nimio, es insustancial, que no tiene nada que ver, cuando Monfort de Lemos es conocido por el mundo entero porque era la sede de un estado señorial que era el de los condes de Lemos. Pues hombre, enaltecer la figura del protector de Cervantes, de doña Inés Coello de Garza, doña Juana la Desamada, de tantos y tantos personajes extraordinarios que tienen que ver con Monforte, y no andar indagando bajo las piedras si encuentran un personaje judío, que tengo mis reservas de que fuera judío, pero bueno, en fin, ese tipo de cosas creo que sí que son importantes. Incluso ¿no? Es curioso que algunas de estas falsificaciones o adulteraciones llegaron a la toponimia, y es concretamente, me acuerdo un caso que conoce bien Isidro, el famoso castillo Torre dos Novaes en Quiroga,
por motivo de que en el siglo XIX se articuló una patraña, o sea, una falsedad, para poder reivindicar un título nobiliario que llegó a llamarse de Torre Novaes. A partir de hoy, incluso hay establecimientos en la propia localidad que llevan el nombre de Torre Novaes, o el castillo está señalizado, los restos del castillo, como Torre Novaes, cuando nunca existió. Pero non solamente es o que dices tú de que era o castillo de Torre Novaes, senón que ese castillo de Torre Novaes nunca se chamou Torre Novaes, nunca pertenceu nunca foi solar da casa Quiroga Vázquez Queipo, nunca foi solar deles, porque nunca pertenceu, sempre foi de Realengo, pasou a ser de Realengo no século XIII, pasou de ser de Realengo a Orde de San Juan, que aí foi onde se constituíuse en centro do que foi despois a encomenda de Quiroga. Por ya no hablar de muchos puentes que se titulan como puentes romanos, cuando en realidad no tienen más que 4 o 5 siglos. En el siglo XVI, XVII, XVIII. Eso así. Ya que mencionáis eso, estaba yo pensando en lo de la Orden de Santiago, habláis de los templarios, sabéis de la Torre Novaes, de tantas cosas que realmente el desconocimiento, la ignorancia genera situaciones como esta de Torre Novaes y infinidad de casos más importantísimos o no tan importantes que están en toda la toponimia de Galicia. Eduardo, quería preguntarlle por os irmandillos e por a figura de Mariscal Pardo de Cela, vostede coñece moi ben estas dúas figuras. Como foi cambiando debido a esa investigación, debido á historia, debido aos estudos? Como cambiou esa lenda en realidade, por así decirlo? Cal foi esa evolución? Bueno, yo no diría que haya cambiado, porque volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Las leyendas o las fábulas se van creando con el transcurso de las generaciones y de los siglos y se van asentando. Y luego la investigación que se hace y que descubre, por ejemplo, el caso Pardo de Cela, las cosas que se han ido conociendo a lo largo de los últimos 30 años, desmontan buena parte de esa fábula, de esa imaginación, de esa leyenda, pero eso tiene reflejo en la realidad, en los libros de texto, en las enseñanzas en los centros docentes. Pues yo creo que tarda, o sea, va a tardar mucho tiempo hasta que, por ejemplo, se desmonte la idea de que el Mariscal Pardo de Cela fue ejecutado el 17 de diciembre. Todos los gallegos saben que el 17 de diciembre le cortaron la cabeza a Pardo de Cela en la catedral de Mondoñedo. Sin embargo, hoy sabemos que no fue el 17, fue el 3 de octubre. Yo mucho me equivocaré, pero sospecho que tardará mucho tiempo en que eso es. ¿Por qué? Porque el poder, la influencia de las tradiciones y de las leyendas es muy fuerte y el poder de la palabra del historiador, como estamos demostrando, lo que estamos diciendo, es muy limitada, va tardando, ¿no? Isidro, teño por aquí a Orden de Santiago, a súa relación con Galicia e o Camiño. Bueno, máis ben, esa pregunta da Orden de Santiago corresponde a contestala ao meu colega Eduardo. No, está bien. No, é mejor que la contestes tú, que no, bueno, además, como buen heraldista que eres, y en torno a lo que fue la Cruz de Santiago y la adaptación, por decir así, por la... sí, eso es otro tema también interesante, pero hablando de la Orden de Santiago, pues es verdad. Tú ves a los peregrinos que vienen aquí y compran por aquí esos bastones con la Cruz de Santiago, ves a los canónigos de la Catedral de Compostela con la Cruz de Santiago, ves la tarta de Santiago y con esa cruz. Entonces se ha generado, a lo largo de los siglos, claro, una especie de vinculación especial de lo que fue la Orden Militar de Santiago con la Iglesia y la ciudad de Santiago. Una relación que es absolutamente ficticia, es una fábula. O sea, la única relación que tuvieron la Orden de Santiago con la ciudad de Santiago, con la iglesia de Santiago, fue que vinieron a postrarse a los pies del apóstol, se declararon vasallos del apóstol y se hicieron llamar caballeros de la Orden de Santiago. O sea, cambiaron el nombre de la Orden por Orden de Santiago, pero ahí se acaba. La presencia histórica de la Orden de Santiago en Galicia es verdaderamente, yo diría que casi irrelevante. O sea, las propiedades que tuvieron la Orden de Santiago en Galicia son 4 leiras. Es una encomienda de la barra, nada más. Una encomienda de la barra
sin unidade geográfica, además, claro. Porque ciscada E por como toda puido coller tanta Galicia. importancia co paso dos séculos? Que na Orden de Santiago Pois va pasando así, pois sí, impúxose, pero desde que fai uns anos nos empezamos a estudiar no Instituto de Estudios Gallegos de Procedimento cual era a auténtica orden militar aquí en Galicia, que era a Orden Militar de San Juan de Jerusalén, todo isto se desmoronou. E aquí en Santiago, en concreto, na zona de Santiago, era tal o poder que tiña o arcebispo, o poder jurisdiccional, que non, vamos, unha orden que está presente en todos os lugares de Santiago, como a Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que chegou a ter hasta 6 encomendas aquí en Galicia, e tiña en todos os lados propiedades. Aquí en Santiago apenas tuvo nada. O pouco que tiñan era unha casa aí que está moi ben delimitada na Plaza do Teural, unha igrexa, a igrexa moi cerca de Santiago, en Negreira, San Pedro de Bugallido, pertenecendo a Porto Marín, jamás. Pero cuanto máis a Orden de Santiago. A Orden de Santiago aquí prácticamente non tuvo ninguna importancia. Con isto, nin sequera tampouco as órdenes militares aquí en Santiago tampouco tuveron, incluso por antonomasia, a Orden Militar por antonomasia que era de San Juan de Jerusalén, apenas tampouco tuvo importancia. Teño por aquí 2 minutos quedanos de foro de actualidade. Vía Láctea, camiño de Santiago. Pois mira, a Vía Láctea concretamente é un dos relatos. Sabes que a Vía Láctea xurdiu no século XI, está no libro cuarto do Códice Calistino, que está hoxe tan de moda, efectivamente. Entonces había que facer propaganda do feito xacobeo. Entón, pois claro, botouse man no libro cuarto a un relato ficticio de que Carlomagno veu aquí a Santiago a salvar o sepulcro do apóstolo Santiago, que había sido ocupado polas tropas islámicas, por tropas maometanas. E como veu? Pois aí entra o mito, a través, digamos, de unha revelación que lle indica polas estrellas, pola Vía Láctea, o camiño que vai a seguir desde o mar de Frisia hasta, por decir así, hasta Santiago de Compostela para liberar o sepulcro das tropas maometanas. Ese é, por decir así, un relato que se fixo no século XI, o descubrimento do sepulcro fíxose na primeira metade do século IX. Xa me dirás, o sea, habían pasado xa había moito camiñante, moito peregrino que había pasado por aquí. Entón foi no século XI cando se fixo precisamente ese relato, e é un relato mítico, para darlle, utilizando elementos míticos para, como eran estos elementos siderales, para darlle importancia a unha realidade que estaba aí, que era a realidade do sepulcro do apóstolo Santiago. Sobre estes mitos, sobre esta investigación, sobre outras moitas, como teño por aquí, a Doma de Castración de Galicia, a Inquisición, a lectura de epígrafes, símbolos de Galicia. Temos moitos máis asuntos que tratar, que analizar con os contertulios de hoxe, pero eso será noutro foro de actualidade, así que, Pablo, Eduardo, Isidro, un auténtico placer, boas noites. Boas noites. Moi boas noites tamén a todos vostedes, desfruten do que resta de semana, lembren que voltamos o vindeiro xoves con máis temas de actualidade neste foro. Sexan felices.